El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно. Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, un placer como siempre encontrarme con ustedes aquí en Humo y Espejos todas las semanas. Como hubo un gran interés en la Rusia de Putin, hoy vamos a hablar nuevamente de esta zona caliente de Euroasia. Y en el piso va a estar con nosotros Marcelo Ramírez, quien es responsable del contenido de Asia TV, analista internacional, y está enfocado a todos los temas, digamos, geopolíticos. Así que Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente, prometo no hacer ninguna broma sobre Putin esta vez, vamos a tratar el programa con mucha seriedad. Contame un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. Bien, hoy yo creo que hay hoy 3 puntos calientes a nivel global. Podemos discutirlo, pero creo que seguramente concordamos todos en que los 3 puntos más calientes son el mar de China, Siria y el otro es Ucrania. Hoy vamos a tratar este último, que estuvo realmente en la tapa de todos los diarios hace un par de años y después empezó a tranquilizarse. Sin embargo, ahora vuelve a resurgir el problema a partir del desbaratamiento de los servicios, por parte de los servicios de seguridad rusos, de un atentado sobre Crimea que perseguiría distintos objetivos, como bueno, ahuyentar el turismo. Obviamente no queda claro, hay más de una versión. Hay quien dice que eso fue fraguado por los servicios. Bueno, eso es un poco lo que vamos a intentar ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué recrudece el tema en Ucrania? Y obviamente Crimea y Ucrania están unidos. Perfecto. Y también nos acompaña en el piso Damián Jakubowicz, quien es nuestro especialista en geoestrategia y defensa. Así que Damián, una vez más acá en el piso, en este lugarcito, bueno, tratando esta vez sobre Ucrania, ¿no? Sí, ¿Qué nos trajiste hoy? A pedido del público, A pedido del público, la verdad que sí. Estaban en llamas las redes sociales con este tema. Vamos a tratar de charlar entre todos y que la gente entienda cuál es ese nexo tan fuerte, histórico, cultural, económico, geoestratégico que tienen tanto Ucrania como Rusia. Vamos a tratar de hablar, me parece, del tironeo geopolítico que existe entre Ucrania, por parte de Rusia y Occidente. Explicar un poquito qué es esto de la Ucrania separatista, también me parece un tema, y después me parece que también lo más interesante es empezar a especular ahí donde empezamos a delirar sobre lo que puede llegar a pasar en algunos casos, porque como dijo Marcelo, es un punto muy caliente hoy en día del planeta, así que es un tema súper interesante para tratar hoy. Aparte, Damián, antes de llevar al informe, hay algo que es bastante real. Acá en la Argentina o en la región se habla muy poco de lo que está sucediendo por esta zona, ¿no? Lo que sucede en Euroasia, lo que sucede también con estos países como Rusia, como China, como la misma India. Yo creo que también... Mira, fuera de cámara hablábamos un poco de ese tema. Ver la conexión que hay. Cuando se me habló de las revoluciones, la revolución naranja que se hizo, fue una cosa muy parecida a lo que estamos empezando a vivir en América Latina. O sea, un poco el laboratorio tal vez empezó allá. Así que no te creas que no. Bueno. Es algo que tenemos que verlo observarlo con detalle porque tiene mucho que ver con nosotros. Muy bien, entonces los lleva a ver la primera parte del informe sobre Ucrania que les preparamos. Ucrania, un ariete de la OTAN en contra de Rusia. Miércoles 10 de agosto de 2016. Los servicios secretos rusos afirman haber neutralizado en Crimea una serie de atentados terroristas teniendo como objetivo elementos cruciales de la infraestructura de la península.
Moscú aseveró a la vez haber detenido un oficial de inteligencia militar ucraniano implicado en el asunto. Las ya difíciles relaciones entre Rusia y Ucrania volvieron a tensionarse y esto ha incluido la movilización de tropas militares por parte de ambos países. A pesar de ello, la mayor parte de los analistas no ven serias posibilidades de enfrentamiento bélico entre ambos países. Vale recordar que en el 2014, Rusia, de la mano de su presidente Vladimir Putin, en un gesto geopolítico audaz que le costaría un pesado bloqueo económico por parte de su principal socio comercial, la Comunidad Europea, decide anexar o recuperar, según el punto de vista, la península de Crimea, hasta entonces perteneciente a Ucrania. Es importante señalar que Rusia posee un fuerte legado histórico que lo une con la península de Crimea. El Imperio ruso conquistó la península en 1774, en la Guerra Turco-Rusa, y la incorporó al Kanato de Crimea, para ser integrada posteriormente al Imperio ruso en el año 1783. Ya en la era soviética, la administración de la península pasó de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania, y tras la disolución de la Unión Soviética, permaneció en la Ucrania postsoviética hasta el 2014. La situación se mantuvo relativamente estable hasta que se produjo el tironeo geopolítico por Ucrania entre el bloque occidental y Rusia, las revoluciones naranjas. En el 2004, atizadas en parte por el poderío de los medios occidentales y marcando así uno de los primeros golpes comunicacionales del siglo XXI en Ucrania. Importantes revueltas populares se producen enfrentando los resultados de la votación presidencial que enfrentaba a los entonces candidatos Víctor Yushchenko, pro-occidente, y Víctor Yanukovych, pro-ruso, dando como resultado la victoria del candidato pro-ruso. Se ordenaron entonces nuevas elecciones y se produjo en aquel momento una clara victoria para Víctor Yushchenko, es decir, para el candidato pro-occidental, quien pasará a encabezar el gobierno de Ucrania. En 2010, el pueblo elige esta vez presidente al candidato prorruso Víctor Yanukovych, quien se convierte en el nuevo sucesor de Yushchenko. Víctor Yanukovych, una vez en el gobierno, decide vetar toda posibilidad de acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea, que apuntaban a la incorporación de este país a la Unión. Violentas revueltas populares, nuevamente atizadas en parte por los medios de comunicación occidentales, desembocan en la dimisión del gobierno prorruso y un nuevo gobierno prooccidental es instaurado. Este último decide fortalecer nuevamente los lazos entre Europa Occidental y Ucrania. La historia luego es más reciente y conocida. Rusia responde al golpe geopolítico occidental con la anexión de Crimea. Marcelo, la separación de Ucrania de la Unión Soviética y de su sucesora, la Federación Rusa, fue bastante complicada en su momento. Ahora, la historia de los Tupolev, los 160 Blackjack, ¿es un ejemplo de la división de las Fuerzas Armadas? Sí, suena medio raro, pero la verdad yo creo mira, no suena tan raro como ariete. Así que si usamos la palabra ariete para definir un ariete informe... español, este es un término ya para la gente que por ahí tiene un poco más está más interesada en temas militares, sabe de qué estamos hablando. Y esos son unos aviones que tienen unas características muy especiales. Son bombarderos estratégicos, tienen un larguísimo alcance y tienen una capacidad de portar armas, sobre todo armas nucleares, muy importante. Tan importante es que hace poco, en una demostración de fuerza, Rusia los mandó a volar sobre Venezuela y sobre el Golfo de México, como para mostrar que todavía estamos. Y por ahí lo que yo comentaba era lo que había pasado con la caída de la Unión Soviética. O sea, se desarmó de tal forma, todo tan rápido, que agarró el ejército rojo distribuido geográficamente de acuerdo a las necesidades militares. Y eso marcaba la improvisación. Estos aviones quedaron en Ucrania. Primero, los rusos intentaron llevárselo pidiéndole que vuelen simplemente. Los pilotos ucranianos empezaron a poner excusas, no volaron, quedaron ahí, se produce la separación efectivamente. Una vez que se produce la separación, el personal, el 75% de los pilotos, el 40% del personal técnico se vuelve a Rusia. Ucrania se queda con unos bombarderos carísimos, muy caros, con un poderío letal, pero que no les servían. Entonces los quiere negociar con Rusia. No se ponen de acuerdo, dos economías en quiebra, terminan canjeándolo por gas.
Rusia le paga los aviones a Ucrania a través del gas, que después vamos a ver la importancia que tiene el gas en toda esta historia. Y no solo eso, lo más curioso de esta historia es cómo lo terminan resolviendo, porque mandan la mitad, la otra mitad se desguazan. Se desguazan aviones que hoy estaríamos hablando de cerca de $1.000 millones cada uno, más de 500 seguro, con 40 horas de vuelo, había uno, otro con 60 horas de vuelo, o sea, 0 kilómetros. Aparentemente eso fue la presión de Estados Unidos para producirle daño a una Rusia que se suponía que era amiga. Entonces creo que más o menos tenemos todo el cuadro. El desguace que hay, la improvisación, la injerencia de Estados Unidos y bueno, los resultados finales que fue un daño a un país que era un amigo. Bueno, a eso me refiero. ¿Qué sucedió? Marce habló un poco de lo que sucedió dentro de la separación, en el momento de la separación. Qué increíble que los aviones incluso estuvieran en el aire, sí, no podían aterrizar. La flota ucraniana pasó lo mismo, o sea, de golpe donde quedaste, claro. Te cambió la nacionalidad, respondías a otros mandos. ¿Cómo fue la evolución hasta llegar al conflicto actual? Sí, otra cosa para agregar a lo que dijo Marce de la importancia que tenía Ucrania para la Unión Soviética. Si vamos a la placa número 1 donde vemos la bandera de Ucrania, ¿cómo voy a hacer el link? Fíjense que tiene el azul que simboliza el cielo y ese amarillo simboliza el trigo. Ajá. Porque hay una palabra en ucraniano que se llama chernoziom, que quiere decir tierra negra súper fértil, ¿sí? Hay un tipo de tierra que es la tierra negra, que es la tierra más fértil del mundo. ¿Cómo se llama? Chernoziom, es una palabra ucraniana. Mis orígenes ucranianos me permiten tierra fértil. Excelente pronunciación del ucraniano. Yo dije que no iba a hacer ningún chiste en este programa, pero acabo de descubrir por qué dicen que yo parezco rusa cuando hablo. ¿Por qué? Porque yo soy de Uberlandia. Y Uberlandia quiere decir tierra fértil. Ahí está. Ahí va. Rusa, ucraniana, estamos por ahí. Y la verdad es que Rusia tiene Ucrania tiene una característica a nivel agricultura que tiene el 70% de todo su territorio es apto para el cultivo. Y de ese 70%, el 30% tiene este chernoziom, esta tierra súper fértil, lo cual hace que, por eso durante la etapa de la Unión Soviética, se decía que Ucrania era el granero de la URSS porque abarcaba ella sola más del 25% de la producción agrícola. Y hoy mismo en la actualidad, lo charlábamos entre nosotros, Ucrania se encuentra entre los grandes exportadores de cereales del mundo, lo cual nosotros sabemos por ser países exportadores que es como un arma de doble filo, porque estás como también muy supeditado a los precios de los commodities. Bueno, de hecho... Lo que habían conseguido en esa época también era un desarrollo, fíjate que el tema aeroespacial, motores, eso lo habían desarrollado, los motores de los aviones, los motores de los helicópteros rusos, muchos eran provistos por Ucrania, lo cual también significó un problema adicional cuando vino el tema de las sanciones, lo cual, como vos decís, tiene dos caras, porque si bien lo puso en un problema a Rusia, por otro lado lo obligó a salir del problema, ¿cómo? Generando su propia tecnología. Bueno, y el tema de lo que él decía del trigo, Rusia, tengo entendido que a raíz de las sanciones hizo también un bloqueo en el tema agroalimentario de Ucrania, lo que está produciendo actualmente, lo que está produciendo un problema enorme, ¿no es cierto? Bueno, pero eso ya tenemos que empezar a hablar de qué fue lo que pasó. O sea, hablamos de las revoluciones naranjas, como Ucrania empieza a ser presionada desde Occidente. Occidente, pese a lo que había pactado en su momento, como alguna vez hablamos, Gorbachev con Reagan. Con Bush. Gorbachev con Bush. Sobre que la OTAN iba a permanecer dentro de sus propias fronteras, comienza a avanzar lentamente hacia la frontera oriental, hacia lo que hoy conocemos como Rusia. Bush padre, aclaremos por la duda. Sí, el primero. Claro. Y el resultado de esto es una presión creciente sobre Ucrania para sacarle lo que hablábamos,
un centro de alimentos a Rusia y de algunas tecnologías importantes. Bueno, ya nos terminó ese tiempo, chicos, así que vamos a un pequeño corte, no se vayan, ya volvemos con Ucrania. Bien, de regreso a este segundo bloque, tratando sobre Ucrania, una posible punta de lanza de la OTAN en contra de los Estados Unidos. Me parece que me expresé mal ahí con el tema. En contra de Rusia, exactamente. Hablando en contra de Rusia o Estados Unidos, contame un poco, Damián, ¿cuál es la importancia de Ucrania en la rivalidad con Occidente? Sí, para eso trajimos el mapa, que es la placa número 2, y vamos a ver cómo está lo que ven ustedes en azul. Esto lo habíamos comentado en el programa de Rusia. Es la OTAN, ¿no? Recordemos que la OTAN es el brazo armado que tiene Occidente, es el aparato militar más grande del mundo, casi 50 o 60% de todo el poderío armamentístico mundial. Digo esto porque para que entiendan también la posición rusa de ver cómo cada vez más países, lo charlábamos en el otro programa, se van pintando de azul y se van acercando dentro de su territorio. Antiguamente, en la geopolítica antigua, cuando las potencias empezaban a conquistar el mundo, había como un pacto geopolítico en donde decíamos que para que no haya enfrentamiento o conflictos entre dos potencias, se colocaba en el medio una especie de estado tapón, ¿sí? Un estado ni muy desarrollado económicamente, es como para que esté ahí, para que bloquee, para que... Una zona neutra entre ambos bloques. Exactamente, una zona neutra entre ambos bloques. Y eso había sido un poquito, cuando cae la Unión Soviética, el acuerdo tácito había sido, bueno, respetemos los estados tapones, nosotros hacemos nuestra glasnost, hacemos nuestra perestroika, empezamos a deshacernos, digamos, a desmembrar un poquito la Unión Soviética, pero respetemos los estados tapones. Y lo que pasó, se debilita Rusia, Estados Unidos, después en la era Bush padre, como decía Marce, queda casi como dueño del mundo, es la era unipolar que dura más o menos 5 o 10 años. Occidente aprovecha la caída de Rusia y empieza a avanzar en la mayor cantidad de países fronterizos a Rusia. Y Ucrania, de todos estos países fronterizos, es el que más frontera tiene con Rusia, son 2.400 kilómetros. Y además, vale agregar que hay un punto fronterizo entre Ucrania, ¿sí? Dentro de Ucrania, y entre Ucrania y Rusia, que está solamente a 400, 500 kilómetros de Moscú. Imagínense la presión que tiene Rusia de ver cómo la OTAN, o sea, Occidente, militarmente va avanzando sobre sus fronteras y que cada vez se encuentra más cerca. Y por eso Ucrania... En la crisis de los misiles vimos cómo reaccionó Estados Unidos con la sola posibilidad de que le instalen unos misiles en Cuba. Claro, porque era su área. Tal cual. Y entonces lo que hay que entender que lo que está pasando con Ucrania, que ahora ya empieza el principio del fin, ha sido a lo largo, desde que se separó de la Unión Soviética hasta la actualidad, un tironeo geopolítico entre dos potencias. Rusia que dice, no, Ucrania es mío, después charlaremos de cuáles son las reivindicaciones rusas hacia Ucrania, y Occidente diciéndole, no, esto es mío, porque también Occidente no es tanto cultural ni histórico, pero tiene una gran importancia geoestratégica a nivel de hidrocarburos. Y esto me parece súper interesante, ampliar lo que decías vos, Marcelo, que a partir del 2004 se fueron sucediendo. Primero se instaló un gobierno pro-occidental, después fue un gobierno pro-ruso, después pro-occidental de nuevo, después así sucesivamente. Pero lo que sí vimos, y que me parece muy interesante para la actualidad de nuestro continente, de que en Ucrania en el 2004-2005, las primeras revoluciones naranjas, que son las primeras veces que Occidente empieza a utilizar los medios de comunicación para empezar a alentar, agitar, como se dice en la actualidad, a las masas
a salir a protestar contra algo. Contra un gobierno constitucional porque había ganado el candidato ruso. Antes de entrar en ese tema, hay algo para alguien que no es tan experta como ustedes que me gustaría que explicara un poquito. ¿Cuál es la importancia de Crimea a todo esto, ¿no? Después de la separación de la Unión Soviética, ¿cómo quedó en el juego entre Ucrania y Rusia? Porque hay mucha gente que no entiende lo que era y lo que sucedió. Son varias cosas. Básicamente, Crimea era territorio ruso. Varían las fuentes, varían cuando toman el territorio. Por lo menos de 1700 en adelante fue ruso, algunos lo proyectan hacia atrás, porque hubo épocas en que iba y venía. Lo que sí se incorpora a Ucrania cuando la Unión Soviética decide hacer ese cambio. Pero tenemos que tener en cuenta esto como si tendríamos un lugar limítrofe, no sé, entre Santa Fe y Buenos Aires, y de golpe se cambia la administración a una provincia u otra. No es tan grave el tema. Nadie creyó que en algún momento iba a pasar que se iba a separar Ucrania y iban a ser dos países diferentes. Cuando se separa y cuando se vuelca hacia la OTAN, Ucrania, porque en realidad lo que empieza a ver Rusia es el preparativo de la OTAN para traer en su propio territorio, decide recuperar ese territorio Rusia. Y ahí no hay muchas medias tintas. Entraron con las tropas, se instalaron, el apoyo de la población de Crimea fue total, se hizo un plebiscito, se ganó por más del 90%, listo, pasó a ser, se instalaron sistemas defensivos hoy de última generación en Ucrania, lo cual garantiza un paraguas de seguridad a Rusia, por lo menos hasta ahora, hasta ver los próximos movimientos que haga la OTAN. Claro, el otro tema que ahora que estoy viendo justo la placa que está pasando es el tema de los gasoductos. La importancia que es lo que vos comentabas, lo que significa es la alimentación, la sangre para la economía europea. El problema es que acá hay en juego un par de cosas. Estados Unidos tiene un juego y Europa tiene otro. Entonces Estados Unidos hoy está presionando a Europa para que se sume a una serie de sanciones, cuando creo que históricamente la jugada, podríamos decir, anglo-norteamericana fue romper un posible eje Berlín-Moscú. Creo que eso era siempre el gran temor, porque era el gran desafío que podían hacer del continente. Parte de este juego, bueno, pasa en esto. No sé si querías agregar algo más sobre el tema de para que, no sé si están mostrando ahí en pantalla la placa que estamos viendo del gasoducto, pero esto para que la gente, para complementar lo que dice Marcelo y para que la gente entienda, Ucrania lo que tiene es la cañería, digamos, que permite de alguna manera distribuir a 18 países de Europa gas, de los cuales 6 países de Europa, sobre todo los más países de Europa del Este, reciben gas a 100%. Hoy en día, ese distribuidor que tiene Ucrania, ¿sí?, que es muy importante, es una infraestructura muy grande, la manguera de gas, por decirlo de alguna manera, que está enchufada, es la rusa. Y el gran desafío a nivel de geopolítica de hidrocarburos para los europeos es conseguir un sustituto, que acá entra en juego de que en algún momento... Ahí te metes también en temas Siria, Irán, porque los sustitutos tampoco son lugares amigables. Exactamente, porque acá lo gracioso del asunto es que ahora uno de los nombres que se empieza a barajar como posible sustituto de Rusia, porque una de las grandes armas diplomáticas que tiene Rusia es que si se enoja mucho, justo de casualidad durante el invierno europeo, empieza a cerrar el grifo, con lo cual se muere de frío Ucrania y se muere de frío una gran parte de los países de Europa del Este. Entonces, pueden reemplazarlo con gas licuado traído en barcos, por ejemplo. Pero es mucho más caro. Es muchísimo más caro y tenés que alimentar la industria aparte. Entonces, tenés que tener la infraestructura. Y lo gracioso de esto es que uno de los nombres que se baraja es Irán. Entonces, imagínense, Irán súper amigo de Rusia. Si alguien le debe Irán el poder haber sido reinsertado en el baile diplomático de las naciones, es a Rusia. Es como que uno invita al otro al baile y el otro le roba a la novia. Europa sería en este caso. Entonces, hay que estar muy atento porque Europa en ese sentido está como muy atrapado, muy relacionado con Rusia, no tiene otra posibilidad
por ahora. Y Rusia, por supuesto, también está muy atrapada con Europa porque también gran parte de los ingresos para el Estado ruso es a través de la venta del gas a Europa. De hecho, hay un Aparte- reclamo de Rusia porque, si no me acuerdo, por unas facturas del año 2012, 2013, 2014, que Ucrania vendió este gas sin autorización, no sé cómo es el tema, a Europa. Sí, y se olvidó no. de pagarlo. Son O sea, lo- 6 pasa- millones de imagina, dólares. 6.000. Más o- 6.000 millones de Están en dólares. una crisis ucraniana. Imagínense casi si fuesen las terminada. facturas acá. No tenemos idea. Imagínate un tarifazo. Con los Lo mandamos aumentos. a Almunen allá y soluciona todo rápido. Eso iba a ser impresionante. Ahora, qué impresionante pensar en la geopolítica y cómo están entrelazados estos Bueno, países. pero a partir de lo que decía Y ahí viene Dania, el tema del ariete, ¿no? Marcelo, les aclaro a todos ustedes que el nombre, el ariete Hubo de un- la hubo un OTAN debate, fue un un gran debate por- debate, pero esto fue responsabilidad absoluta de Marcelo. Así que explica lo que es un ariete para que bueno, te es, entiendan. un poco lo que estamos diciendo, es como la OTAN avanza contra Rusia para romper las defensas y penetrar hasta el corazón mismo de Rusia. Así que El problema es que acá los juegos son múltiples. En Europa tampoco es tan lineal el tema, porque surgen personajes como Le Pen que quieren negociar con Rusia. Y ahora Trump declaró hace poquito que si él es presidente, reconoce que Crimea es territorio ruso, entonces hay que trabajar para solucionar ese problema. Entonces, vemos que Ahí va. yo hace rato que vengo con el tema Trump, Hillary, hay que tener mucho cuidado con lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. No porque Trump sea un santo, pero con Hillary es más complicado. Los rusos están muy contentos con el tema de Trump precisamente por eso, porque les distendería la situación. O sea, hoy la presión hacia Rusia y hacia China es cada vez más fuerte, realmente es muy fuerte. Creo que, bueno, lo que tendríamos que también analizar... Pero es que quedó colgado el tema de las revoluciones naranja y la relación con América Latina. Esto es algo que me gustaría que aclararas porque suena interesante. Es las revoluciones naranjas que se producen en el 2004, donde Occidente empieza a aprovechar realmente por primera vez en la historia los medios de comunicación para conquistar el poder. Antes se utilizaban los militares, ahora se globaliza la democracia, ya no queda muy cool hacer ese tipo de cosas, por lo menos en esos países. Entonces empiezan a utilizar los medios de comunicación para alentar a la gente a que salga a la calle, a que proteste. Es verdad que un poquito había un descontento por parte de un sector de la... se aprovecha una base de la real sí, para potenciarla. Y nosotros, si lo llevamos a América Latina, tuvimos el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado de Brasil, del que vos sabés muy bien, en donde es exactamente el mismo mecanismo. Se aprovecha un arsenal, porque esto es un arsenal, sí. es mediático, pero es un arsenal. Por algo hablaban de guerras de quinta generación o cuarta, según quien lo mencione. Claro. Es una forma de guerra, o sea, es una forma... La guerra tiene distintas etapas, no necesariamente vas a entrar primero con un combate militar, empezás a buscar otras formas, tenés guerra financiera, guerra económica y guerra mediática. Contra Rusia están aplicando todas. Bueno, por eso el Papa Francisco dijo que estamos en una tercera guerra mundial, estamos en una guerra por partes, ¿no? Sí, y acá lo terrible, a mí lo que me parece, y por ahí mini filosofía, es que acá el que paga el plato, de alguna manera, es el ciudadano, porque ¿cuál es el precio? Las balas te matan, pero acá lo que te hacen es invitarte a odiar. Vos lo que entendés, la elección es a quién odiar. Y entonces, mediáticamente... Hacer una grieta. Exactamente, hacen una grieta No es casualidad. en el ciudadano. Claro. ¿Sí? Imagínense ucraniano, te empiezan a hablar mal permanentemente de alguien, nosotros sabemos de esto a nivel latinoamericano. Entonces, si uno tiene que analizar, cualquier historiador, sociólogo, antropólogo que quiere ponerse a analizar el tema del golpe de Estado en Brasil, Paraguay, Honduras, si va a los antecedentes, obligatoriamente cae en las revoluciones naranjas de Ucrania. Por eso es súper interesante lo que decía Marcelo, tenemos que tener más la costumbre de no encerrarnos solamente en nuestro país y no solamente empezar a pensar regionalmente, sino ver un poquito qué pasa, porque a veces puede ser como un espejo que adelanta, ¿no? En nuestro futuro, lamentablemente. Sí. Inclusive, si vos ves, Rusia no solo toma Crimea, por más que oficialmente no lo reconoce, alienta una rebelión en los territorios que son rusófonos, porque Ucrania tiene
una porción donde la mayoría habla ruso y tiene una conexión muy grande con Rusia. De hecho, buena parte, no me acuerdo, eran 3, 4 millones de ucranianos trabajaban en Rusia. Entonces, aprovecha toda esa posibilidad que se le brinda y de ahí desestabiliza en cierta medida el régimen naciente que hoy encabeza Poroshenko. Bien, vamos a tener que hacer otro breve corte, pero ya volvemos y seguimos con este tema. No se vaya. Enseguida estamos con ustedes nuevamente. Bien, de regreso con ustedes en la compañía de Marcelo Ramírez y Damián Jakubowicz, tratando el tema de Ucrania y esta zona tan caliente de Euroasia, ¿no es cierto? Así que antes de volver a la charla con ellos, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Veamos entonces algunas preguntas para comprender las raíces del conflicto entre dos pueblos con una historia en común. ¿Cuáles son los orígenes de esta intensa relación entre Ucrania y Rusia? A nivel general, podemos decir que Ucrania representa un eje de vital importancia para la geoestrategia de la Federación de Rusia. Esto por 3 razones principales. 1. Vínculo histórico y cultural. Kiev, actual capital de Ucrania, fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del siglo XIII. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a la llamada Rus de Kiev como origen de su legado cultural. 2. Geopolítica en materia de hidrocarburos. 18 estados de la Unión Europea reciben gas por parte de Rusia a través de Ucrania, y de ese total, 6 estados son dependientes de materia gasífera al 100%. Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, Eslovaquia y Bulgaria. 3. Geoestrategia militar. Con 2.400 kilómetros teniendo en cuenta mar y tierra, Ucrania es la frontera más importante que Rusia comparte con cualquiera de sus vecinos al oeste y la capital rusa Moscú se encuentra a unos 400 kilómetros de la frontera, una distancia muy reducida ante una ofensiva misilística, por ejemplo. Otro hecho reciente que debe mencionarse a la hora de hablar de las relaciones entre ambos países es la tragedia nuclear de Chernobyl ocurrida en 1986. Un hecho importante que ha marcado las relaciones ucrano-rusas y es todavía en la actualidad una herida abierta entre ambos países. Los ucranianos suelen evocar una especie de abandono y o negligencia por parte del ex bloqueo soviético en el manejo de esta tragedia, por cierto bastante real, pero no podemos soslayar que en esa época la Unión Soviética comenzaba a mostrar claros signos de agotamiento, lo que desembocaría algunos años después en la caída del muro de Berlín y luego en la disolución misma de la URSS. Las negligencias de la prevención de la catástrofe, así como la manera en la que después el Imperio ruso manejó las consecuencias, ha dejado muy marcadas las relaciones de ambos países. En la actualidad, Ucrania se encuentra fuertemente dividida entre el oeste pro-europeo, que ha tomado el poder, y el este del país, que es mayoritariamente prorruso, rusoparlante, que cuenta actualmente con milicias armadas con reivindicaciones separatistas que el gobierno ucraniano acusa de ser apoyadas logísticamente y militarmente por Rusia. Gran parte del origen de estas tensiones se originaron el 23 de febrero de 2014, cuando la Rada, el Parlamento ucraniano, decide retirar en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia el estatus de idioma oficial al ruso, así como al rumano, al húngaro y al tártaro crimeo, en 13 de las 25 regiones ucranianas esencialmente repartidas al sur y al este del país. Frente a esta medida legislativa, la indignación de la población rusófona ha sido de importancia, ya que entre el 58 al 91% de la población ucraniana habla ruso, como en Crimea, Dnipropetrovsk, Donetsk, Mykolaiv, Luhansk, Kharkov, Odessa y Zaporizhia. El creciente nacionalismo ucraniano, muchas veces acusado de fascista, aprovecha la coyuntura internacional ocasionada por la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, constituyendo una extraña alianza con Occidente.
Rusia parece decidida a trazar una línea roja entre el avance. La situación de tensión recrudece en algunas etapas, constituyendo a Ucrania como una de las zonas calientes de la geopolítica actual. Bien, la verdad es que estos informes te dan un buen pantallazo de lo que uno podría hablar sobre el tema del día, ¿no es cierto? Me quedé pensando que estábamos hablando fuera de cámara. ¿Qué sucedió con el vuelo MH17 de Malaysian Airlines que fue derribado? Ese es un cambio brusco, pero se habló mucho de ese Lo que pasa tema. es que creo que eso fue lo que puso a nivel mundial el tema de Ucrania. O sea, si bien se venía hablando, cuando cae un avión con 300 pasajeros, imagínate la repercusión que tiene. Nunca quedó demasiado claro. Hay, como siempre, dos versiones. Una que fue un error de los separatistas, otra que fue Ahí hay dos, en realidad. Uno que fue un error de las fuerzas ucranianas y otro que fue hecho a propósito para generar un incidente. Lo que hablamos en algún otro programa de atentado de falsa bandera, bueno, encontramos muchos. La versión más aceptada hasta ahora es que fue un misil Buk que derribó al avión. Puede ser que lo hayan confundido, puede ser. Lo que se han encontrado algunos restos que podían corresponder al misil. Aunque también hay una versión que hablan de un avión caza ucraniano que se acercó y derribó el aparato exprofeso. La realidad es que bueno, fue un golpe muy fuerte y que habilitó a las sanciones contra Rusia, porque creo que eso fue lo que fue determinante para que Occidente... Nunca se encontró la caja negra de este avión. Sí, se está estudiando, si no me equivoco, en Holanda se está trabajando sobre el tema. El problema es que están retrasando los informes, porque... La sospecha es que los informes no favorecerían la versión occidental. Entonces, preferible que, bueno... Corrígeme si me equivoco, ¿fue en esta misma época que desapareció otro avión de la misma, que no se supo más rastros de este avión? De Malasia también. De Malasia también. de Malasia. Este es el tema para la doctora Alejandra Juárez. Porque... Sí, uno que salió, aparentemente cambió de rumbo, eso fue en el Extremo Oriente. Pero nunca se encontró este avión, no hay rastros. Se hablaron que se habían encontrado varias veces restos, después se desmintieron. La verdad no te podría decir exactamente qué pasó. Pero en aquella época hubo como una seguidilla y un avión también egipcio que salía de Egipto hacia Rusia. Sí. Hubo como... Bueno, ya te digo, o sea... uno a veces tiende a pensar esto como si fuera una película donde hay buenos y malos y hay ciertos códigos de honor que se maneja. Y el problema es que en esto todo vale. Y todo vale implica derribar un avión. Yo creo que alguien tomó la decisión de derribarlo ese avión. No sé. Pudo haber sido un error, probablemente no, pero sí las consecuencias son las que hoy estamos viviendo. Bueno, y por eso, volviendo después al tema de Crimea, que estábamos hablando anteriormente. Perdón, una cosita más. Sí. Eso fue hecho en un territorio que estaba controlado por los separatistas. Claro. Pero los únicos que tenían ese tipo de armas, si fue un Buk, eran los ucranianos. O sea, vos creo que tenés más en claro el tema como había sido en Donbass. Sí, yo coincido con lo que dice Marcelo respecto de este avión, es que digamos que si hubiese más pruebas del lado separatista ruso, los medios occidentales hubiesen bombardeado, y la verdad que duró 2-3 días en los medios y uno imagina que dijeron, bueno muchachos, empiecen a más no hablar de esto porque me parece que nos embarramos nosotros. Lo que sí me parece que está bueno, ya que tocamos el tema separatista, es contarle a la gente un poquito por qué es esto de esta región separatista y también entender cómo Rusia de alguna manera defiende sus propios intereses y ve también en esa región separatista la manera de no perderle, como decíamos, una mano encima a un territorio tan importante como es Ucrania. Si vamos a la placa siguiente, vemos que los separatistas tienen... Ahí ven la franja esa que está pintada de rayado, que es la zona de Luhansk y Donetsk, que es la zona, digamos, que es justamente la zona que está en conflicto, la zona que está como en rebelión contra el Estado ucraniano. Y si vamos a la placa siguiente, ahí entendemos cuál es el gran problema
de esta región. Y esto es lo que decimos nosotros siempre. Existen pueblos, existen etnias, ¿sí? Y que de repente alguien un día se levanta, un emperador, un zar, un presidente, alguien, y dice, bueno, con un lápiz empieza a trazar una frontera artificial y empieza a dividir las etnias, los pueblos. En rojo, en el mapa, podemos ver las zonas en donde la población habla el 80% ruso. Sí, sí, sí. Fíjense el color que tiene la península de Crimea. Y esto es para que entienda la gente de que ese sector, que justamente es fronterizo con Rusia, los lazos culturales, las tradiciones están muy, muy fuertes, unidas a Rusia. Y uno de los grandes problemas que un poquito la mecha que encendió el barril de pólvora fue cuando, en represalia a la anexión de Crimea por parte de Rusia, el gobierno ucraniano decide, entre otras lenguas, digamos, sacar al ruso como idioma oficial. Entonces se armó un revuelo porque la gente se sintió realmente tocada en sus principios culturales. Salvando las distancias, es como que de repente en un sector del Paraguay no le dejen hablar a la gente el guaraní, cosa que es muy importante. Y fíjense Te diría que más todavía, porque son países con muchos siglos y son mucho más firmes las tradiciones que las nuestras. Nosotros todavía por ahí decir, bueno, está bien, no te dejan ponerle a hablar castellano y te obligan a hablar portugués, nos invadió Brasil. Es chocante, pero creo que no lo vemos de la misma manera que lo pueden llegar a ellos. Eso es una cuestión de vida o muerte. Es como que te están negando tu propia identidad. Es una cuestión, entonces ya por supuesto que, y Rusia tampoco es tonta, ve que ahí están sus intereses y le interesa que eso se pueda mantener de esa manera. Entonces es importante también, si vamos a la placa siguiente, ver la importancia que tiene en el PIB. Ahí podemos ver que la zona que tiene entre más o menos, se calcula que toda la zona separatista ocupa más o menos el 20% del PIB de toda Ucrania. Por eso, cuando se arman estas revueltas en Ucrania y que la región separatista corta sus nexos con el Estado ucraniano, empieza el desbarranque económico de Ucrania. Claro. Sí, es un tema realmente muy importante entender. Esto también tiene actualidad, porque ahora está recrudeciendo nuevamente, como estábamos hablando al principio, esto. Claro. El gobierno de Ucrania está llevando artillería pesada y está llevando tropas sobre las zonas del Donbass. Y se denuncian permanentemente violaciones al alto al fuego, ataques. Hace poco incendiaron un edificio que había periodistas adentro y murieron quemados. Y una cosa que, disculpame Marce, que incomoda muchísimo a Occidente es que entre los pro-ucranianos hay una cantidad de neonazis ultranacionalistas que es una... Occidente siempre y Europa siempre está con el tema de los derechos humanos. Es realmente una piedra en el zapato el tema de los neonazis. Aparte no es una cosa que se les ocurra a nosotros. Con mirar solamente las imágenes, porque nos marchan con toda la simbología, con las banderas, con cruces muy similares a las esvásticas, con antorcha. ¿Y por qué es tan importante esta región de Donbass para la economía de Ucrania? Tiene mucho a nivel industrial y mucho a nivel de minería. Es el gran poderío que tiene la región del Donbass, que es la región separatista. Lo que están diciendo es que, y esto es lo que vamos a tener que ver qué pasa, porque también hay una realidad que no hablamos, que por el tema de Ucrania, ¿sí? Por el tema de Ucrania, Rusia hoy en día tiene unas sanciones económicas terribles por parte de Europa, porque a eso de la baja del petróleo, ¿sí? 50% de la baja del petróleo, sumamos las sanciones económicas de Europa, porque se dice que justamente se hace el acuerdo de Minsk, donde se establece un alto el fuego. Se dice que Rusia apoya militarmente la región separatista y no lo respeta, entonces sanciones, pero lo que no se dice es que Ucrania también viola el acuerdo de Minsk, porque dentro del acuerdo de Minsk Ucrania tenía que asegurar un estatus constitucional de autonomía a esa región, que tenía que asegurar también la amnistía de los combatientes, que tenía que asegurar elecciones, y todo eso Ucrania
no lo cumplió. Entonces, o sancionan a los dos o no sancionan a nadie. Ahora, perdón, Marce, que ya nos queda poco tiempo y quería... Hay que hablar una cosita de Crimea también, creo que es. Porque hablando de la actualidad, el otro foco de tensión es Crimea, por el tema de los atentados que dicen los servicios, que yo hablaba al principio, que desbaratan una serie de atentados que estaría implicada la inteligencia ucraniana, y muchos dicen que, bueno, con el apoyo de servicios occidentales. Esto Rusia lo tomó muy en serio. Y por eso colocó los sistemas S-400 y Val-E. No, eso fue anterior. Eso fue anterior. Los S-400 los trajeron antes. Lo que los refuerzan, pero más que nada Putin promete que esto no va a quedar así. Y Putin, cuando dice algunas cosas, hay que tomarlo en serio. O sea, yo no me gustaría tenerlo a Putin prometiendo que va a vengarse de determinadas cosas. Ellos lo que hablan es que Ucrania está entrando en un terreno del terrorismo. Y sabemos que cuando un Estado poderoso acusa a otro de terrorista, las cosas no suelen terminar bien. Sin embargo, si no me equivoco, Petro Poroshenko, ¿está bien dicho? Poroshenko. No sé, bueno, a un ucraniano. A mí va a dar bien el ucraniano, así que no hay problema. Bueno, él tenía intención de llegar a mayores acuerdos con Rusia, pero no sabía si el Parlamento lo iba a aprobar. Porque las sanciones a raíz de esas sanciones que impusieron a Rusia, las represalias que tomó contra Ucrania, indudablemente salió perdiendo Ucrania. Yo vi algunas fotos de lo que es el país y es difícil imaginar. Yo te comentaba, 15.000 millones de dólares se calcula en pérdidas que sufrió Ucrania por las sanciones rusas. Pero también algunos especulan con que, y por ahí es lo contrario, por ahí Poroshenko, como tiene el país incendiado, la mejor forma es mantener el enemigo ruso claramente y unir el país detrás y, en cierta medida, especular con Occidente de, bueno, apóyenme porque yo estoy... Un Occidente que en este momento no tiene plata, también es importante. Para cerrar, la última pregunta. ¿Qué impacto tiene la renuncia de Arseniy Yatsenyuk, el primer ministro de Ucrania? ¿Qué impacto? Claro. Lo que pasa es que eso fue, creo que más un problema interno entre los ucranianos. Yo creo que hay un juego, eso muestra la inestabilidad también del propio sistema ucraniano y un pase también de facturas que ha habido entre rusos y ucranianos. Por ejemplo, los rusos capturaron una piloto ucraniana, no recuerdo el nombre realmente. ¿Los soldados rusos? Y bueno, los ucranianos capturaron 2 soldados rusos que dicen pertenecer a las tropas. La piloto ucraniana Nadezhda Shavchenko, algo así. Y los soldados rusos eran Sherofev, algo así, y Alexandrov. Esto puede ser. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que demuestra, bueno, esa dualidad moral que a veces hay. Porque primero se acusa a esta chica de haber señalado un lugar precisamente donde había periodistas y murieron por un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Los soldados rusos de pertenecer al ejército ruso. Rusia no niega, los soldados dicen que actuaron por su cuenta. La realidad de esta historia es que terminaron con intercambio de prisioneros como en la época de la Guerra Fría. O sea, eso muestra un poco cómo estamos. Y el otro tema en este sentido también que viene es que, bueno, ahora Poroshenko está pidiendo la extradición del antiguo primer ministro que había Yanukovych, que hoy está radicado en Rusia, lo cual difícilmente se produzca, sobre todo por las causas. Son muy parecidas a las mismas por las cuales la voltean a Dilma, o cargan acá contra Cristina, o contra Correa, o contra Maduro, se le acusa de corrupción, pero en realidad nunca termina de saber. Y como vos decías antes, si en Ucrania hablas de corrupción, no queda un solo político. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, a mí me resulta siempre muy interesante. Seguramente el público así pudimos verlo, sigan viendo. Así que bueno, nos veremos en la próxima. La intención es poder, cuando uno escucha hablar de este conflicto, y va a seguir escuchando, porque la verdad no podemos saber si esto va a terminar en un conflicto. Muchos suponen que no se va a llegar a un enfrentamiento directo, porque sería muy serio entre Rusia y la OTAN. Pero seguramente estas escaramuzas y la tensión va a seguir mucho tiempo. Entonces, por lo menos que la gente pueda entender qué se está jugando, de qué se trata el problema. Porque si no, realmente es muy difícil entenderlo, más cuando vas viendo cosas parciales y no tenés el cuadro general.
Así que bueno, muchísimas gracias chicos, acá a TV Universidad por permitirnos mostrar, por permitirnos hablar sobre estos temas que han resultado muy interesantes, que los repetimos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook, Humo y Espejos. Todas las críticas vienen bien, así que, pero muchísimas gracias a todos aquellos que salieron a defenderme por el programa anterior, así que muy contento y espero que hayan disfrutado y entendido bien este programa. Nos vemos en la próxima edición.